que no remite al verbo ser, aunque yo diría que sí, tiene mucho que ver con ser, con lo que somos, con lo que queremos ser, con la dignidad humana. Pero bueno, esta obra que se llama Seré cierra con una frase: hay que actuar. Decir y actuar al mismo tiempo, dos acciones humanas imprescindibles, sobre todo cuando hay que transformar a la realidad. Lautaro Delgado, Tim Rook, Sofía Brito, bienvenidos a este matrimonio artístico, político, ideológico y amoroso. Está bien que los defina así, que me enternecen porque los veo tocándose las manos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muchas gracias Muchas gracias por la invitarnos. invitación. Bueno. Encantado de estar acá. Sí. Bueno, y yo Diciendo. diciendo y haciendo, porque interpelan cuando termina la obra Seré, que remite a la mansión Seré, uno de los centros clandestinos de la última dictadura militar, allí en el partido de Morón. La obra cierra diciendo hay que actuar. Interpelan a quienes estamos allí como espectadores de una parte de nuestra historia, porque hay que decir, lo que narra Seré es parte de nuestra historia. Cuéntenos, bueno, ¿cómo se les ocurrió la idea de hacer esta obra? Y ahora después vemos algunas particularidades. Bien, yo hace muchos años, a los 27 años, hice una película que se llamó Crónica de una fuga. El gallego hacías ahí. Hacía del gallego, claro, una película que dirigió Adrián Caetano, y ahí conocí a Guillermo Fernández, sí, que actúa en la película también. Que es uno de los que se fugó. Que es de la mansión, sí, sí. de la mansión Seré se fugaron Guillermo Fernández, Carlos García, Daniel Russomano y Claudio Tamburrini. Como vos bien dijiste, yo hago de Carlos García. Yo a Carlos García, el gallego, lo pude conocer 5 o 6 años después de haber hecho Crónica de una fuga, porque me estaba preparando para hacer otro personaje que tenía relación, iba a ser de Remo Bénica, que vive, es un personaje real, una persona real, que estuvo internado en el Monte Chaqueño, perseguido por la dictadura militar también. Y fui a presenciar unos testimonios por crímenes de lesa humanidad para ir metiéndome de nuevo en tema. Y ahí conozco al abogado de Carlos García, que me dice: vos hiciste del gallego, yo soy el abogado. Bueno, lo conozco a Carlos. Carlos me invita en el 2014 a escuchar su testimonio en el juzgado de San Martín sobre su secuestro y fuga de la mansión Seré. En ese momento que yo presencio su testimonio, me pasó algo extrañísimo que nunca me había pasado en la vida, que es una suerte de división del yo. Algo muy perturbador. Fue como cuando uno se sueña afuera del cuerpo. Uh-huh. Bueno, así, pero despierto. O sea que fue una experiencia medio esquizofrénica, ¿no? Si uno se pone a pensar. Todo lo que él decía sentía que ya lo había vivido, ¿sí? Fue muy... Verlo y verme acá era como, ¿quién es quién?, ¿no? Bueno, eso fue el germen de Seré. Dije, ¿qué pasa si yo tomo su voz y pongo mi cuerpo? ¿Quién actúa? Esa es una de las tesis de Seré. ¿Quién es el que está actuando? Quiero conseguir los derechos de Carlos García, no los puedo conseguir. Los de Guillermo Fernández del 2014 tampoco, me los da el juzgado de San Martín. Consigo los derechos de Guillermo Fernández de 1985. La tesis igual es la misma. ¿Quién es el que está actuando? Porque la voz es la de Guillermo y mi cuerpo es el mío. Entonces, mi cuerpo es ficción y Guillermo es documental. Entonces son muchas preguntas que se hace la obra, ¿no? Sofi, bueno, ¿cómo trabajaron esto? Porque codirigen, digamos, la obra, digo, la dramaturgia es la voz del protagonista, como decimos, real, de Guillermo Fernández. Y el cuerpo y todo, digo, uno está allí en ese juicio, a uno le pasan cosas también mirando. ¿Cómo trabajaron? Lo primero que hicimos, o sea, que en realidad hizo Lauti sobre todo, es hacer el montaje de lo que fue ese testimonio, que duraba 3 horas y pico, 3 horas y media. Y había que llevarlo a 1 hora y 20, que es lo que dura. En realidad la idea era a 1 hora, pero bueno, no se logró. Dura 1 hora y 20. Y primero fue ese montaje. Justamente ayer hablábamos como de, bueno, de
había muchas cosas que había que sacar porque no nos daba el tiempo y que igual son muy valiosas, o sea, todo lo que dice Guillermo es muy valioso. Y después armar el relato, ¿no? Que también, bueno, por ahí hay cosas que están al final, que están al principio, que están en el medio, ¿no? Como que hubo un montaje del testimonio. Y después el trabajo de las intervenciones de ese testimonio. Claro, es muy impresionante, quería decir, porque como bien dice Lautaro, presta el cuerpo. Lo que vive Guillermo Fernández lo vive en su cuerpo. Ahora, hay un trabajo, uno sabe, los actores, las actrices se preparan para doblar. Esto no es un doblaje, porque no es... Digo, ¿cómo trabajaron tan milimétricamente, tan bien? Supongo que hay una técnica, que hay algo, digamos, para poder estar tan sincronizado con esa voz. Magia. Magia. Nosotros decimos ¿cuántas horas de trabajo? Ventriloquía al revés. La obra todo el tiempo está trabajando con la cuestión mágica, ¿no? Con el... Houdini aparece ahí, Houdini, el escapismo. Claro, pero son... es que tiene que ver profundamente con la obra, ¿no? Pensemos que el golpe militar fue el 24 de marzo, la fuga de la mansión Seré fue un 24 de marzo, pero 2 años después. ¿Es la única fuga en dictadura, de un penal en dictadura? No, sí, hay otro. ¿Hay otro? En la ESMA también hubo, y en otro también, y no recuerdo el nombre del centro clandestino. Pero también Harry Houdini, el gran mago escapista de todos los tiempos, que fue conocido por primera vez en los Estados Unidos porque desafió a las fuerzas policiales a mantenerlo en prisión, nació un 24 de marzo. Entonces son muchas coincidencias. ¿Qué es coincidencia o magia? Claro, sí, qué impresionante. La hora, sí. No, perdón, y esto es algo que de lo que sabe muy bien Sofía, porque Sofía es muy estudiosa de la magia y alquimia, y de conocimientos herméticos, y el abracadabra, que está profundamente entretejido en la obra. Me gustaría, si Sofi te puede mencionar qué significa el abracadabra y por qué en la obra. Bueno, abracadabra es un conjuro, digamos, que hacen los magos antes o después de hacer sus conjuros, en realidad, de decir lo que quieren que se haga realidad, materializar. Y la palabra quiere decir yo creo conforme hablo. Ese creo uno le puede dar el significado de creer o de crear, ¿no? Yo creo sí. que de alguna manera están juntos, ¿no? Esos dos significados. Y hay otras hipótesis que lo que significa envía tu fuego hasta el final. Las dos hipótesis, o sea, las dos etimologías nos parecían fundamentales en la obra. Y esto de crear, ¿no? De saber que somos creadores, que tenemos un poder mucho más grande del que creemos, que es nuestra esencia y que todos tenemos ese poder. También por ahí no es algo de lo que habla como literalmente la obra, pero sí en el sentido de decir, bueno, hay posibilidades de fuga, hay que encontrar esas grietas, y si nos damos cuenta del poder que tenemos, nos vamos a dar cuenta de que nos están mintiendo, nos están engañando, están como corriéndonos de, ¿cómo se dice en magia? Lo de Misdirection. Hay un concepto Ajá. mágico que se llama misdirection, que lo usan mucho los magos. Yo estudié magia y significa el desvío de la atención. Bueno, por eso digo, Seré, que remite al nombre de la mansión Seré, también está remitiendo a lo que se propone el protagonista. Y cuando digo el protagonista, es los que están desaparecidos, encerrados, tienen que salir de ahí. Uh-huh. Tenemos que ser la posibilidad de la fuga, la posibilidad. Por eso es muy interesante todo lo que se produce en la obra, ¿no? Ahora, me llama la atención porque digo, no me llama la atención en realidad, porque los conozco, porque sigo más o menos sus trayectorias, pero digo,
Vos naciste post-dictadura, Sofi. Yo nací, nací en México en el 83, justo al final. Justo al final, pero en México. Uh-huh. Y vos, Lautaro, sí, pero eras un niño, eras muy pequeño. Vos naciste... En el 78. Sí, en el 78. Bueno, 25 días después que se fugan, más o menos. 25 días después que se fugan. Antes. En enero. En enero... Claro, cuando ellos se fueron yo tenía 25 días. 25 días, bueno. Digo, ¿qué les pasa? Porque digo, hay toda una generación que no vivió la dictadura, que creció después escuchando, bueno, inclusive el juicio era muy, muy pequeños para registrar. ¿Qué les pasa hoy? Porque digo, es una obra para que vean los jóvenes que no tienen noción. Digo, hay como... sigue habiendo como intentos de borrar un poco la memoria, y más en este preciso instante que atraviesa la Argentina. Es un momento muy crítico respecto de memoria, verdad y justicia. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Por qué eligieron hacer esta obra? Bueno, vos contabas un poco tu historia, el impacto, pero ¿qué les pasa como las nuevas generaciones? No, nos parece fundamental en el sentido sobre todo de que esto es un testimonio, o sea, no es algo que, bueno, te estoy contando un cuento o lo que yo creo. Esto es documental, pasó. Es una persona que cuenta lo que le pasó, lo que sucedió en esos momentos. Y después lo que a mí más me impresionó cuando empezamos a hacer la obra, que empezamos haciéndolo en casa de nuestros hijos de Madres de Plaza de Mayo, en las EXMA. Lo que más me impresionó es que la obra no solo cuenta este pasado, que es evidentemente es muy necesario volver a recordar y traer a la memoria y que no nos olvidemos, sino que esta historia funciona como metáfora de lo que está pasando ahora. Eso es como lo que más me impresiona de la gente como más joven. Y bueno, y me parece... en un sentido, yo creo que la obra es esperanzadora en ese sentido de decir, bueno, hay posibilidades, o sea, tenemos que encontrar las fugas y tenemos que encontrarnos, ¿no? También hay algo del teatro que me parece muy hermoso en el sentido del ritual y del encuentro de almas, que, bueno, estamos ahí todos juntos generando esto, y creo que hay que, recuperar el poder, el propio y juntarnos a cambiar las cosas. Pero sí me parece fundamental llegar a los jóvenes. Esa es como lo que nos da muchas ganas, porque por ahí la gente que de nuestra generación para arriba, bueno, está más cercano a todo esto, pero nos gustaría mucho, mucho, mucho poder llegar a las generaciones más jóvenes. Uno piensa quizás en otro contexto, con un Ministerio de Educación, digo, la obra girando por el país, la obra llegando a distintos festivales, la obra circulando, ¿no? Sí, igualmente estamos muy felices con la noticia que nos llegó esta semana, que Seré es una de las obras seleccionadas en el Festival Internacional de Buenos Aires, que es muy importante para nosotros, sí, porque nos va a dar mucha visibilidad y también creo que es un gesto político también programarla, ¿no? También hay otra obra que creo que se llama Las Voces Futuras, que son relatos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo. Ahora se me fue el nombre de la directora, Mastro Mauro creo que se llama, perdón, pero me parece muy importante y en relación a lo que decían de este pasado, sí, ¿no? De por qué, bueno, creo que lo más importante con este tipo de temáticas es desautomatizarlas. O sea, hay como una cosa como de relato enquistado o que se vuelve museístico, ¿no? Que uno no, digamos, ya de tanto escucharlo ya lo deja de escuchar.
al desautomatizarlo, como creo que es lo que produce la obra, este asombro, sí, es un efecto de magia porque crea una sensación de disparate, ¿no? ¿Quién está hablando? ¿Él o el otro? La gente se pregunta eso, es un efecto de magia, ¿no? Y la magia rompe el sentido, ¿sí? Crea un milagro. La magia es crear un milagro, aunque sea un truco, ¿sí? Y creo que el truco es desautomatizar la historia, volverla presente aquí y ahora, ¿sí? Y las fuerzas que se esgrimen en los 70 son las mismas. El plan económico que estamos viviendo hoy en día es el de Martínez de Oz. ¿Qué diferencia hay? Están vaciando el país, es un ataque permanente a los organismos de derechos humanos, a la cultura, a la educación, a la salud. Las fuerzas que se esgrimen el poder son las mismas. ¿Siempre la obra cerró con hay que actuar? ¿O es una frase que le incorporaron? Siempre. Sí, Con pero esa claridad de que que no te podés quedar de brazo, hay que actuar. Es que la obra juega con esto de Guillermo Fernández es actor, como yo, tengo que actuar, ¿no? Y esto al público, los espectadores, son actores sociales, ¿sí? Y el actor social así, es el que tiene que así como actuar. Público. Sí. Claro, lo que hace el actor es una metaactuación, actúa sobre su propia actuación. Así que sí, hay que actuar. Estamos condenados a hacerlo, el ser humano está condenado a actuar, y lo digo bien. No es un castigo. No es un estar castigo. Condenado a actuar. Total, es el ser ahí. Está clarísimo. Bueno, digamos que Seré va los domingos a las 20 horas en el Teatro del Pueblo. En el Teatro del Pueblo. Una de las obras que hay que ver en la cartelera de Buenos Aires y que giren por muchos lados. Planes, ¿qué estás haciendo, Lautaro? Ahora mismo, después de acá, me voy a ensayar La Mentira, obra que dirige Nelson Valente en El Picadero, producida por Faroni Producciones. Lo protagonizan Gonzalo Heredia, Eleonora Wexler, Alexia Moyano y yo. Vamos a estar a partir de septiembre, de jueves a domingos, ahí en el Teatro Picadero, así que muy contento. Y me voy a Mar del Plata con Largo Viaje un día hacia la noche, con gran Arturo Puig y Selva Alemán, Diego Gentili y Julio Ortiz, grandes compañeros, a hacer estas 3 últimas funciones y terminamos de hacer Largo Viaje, así que también con mucha alegría de poder despedirnos. Sí, yo digo, qué bueno, porque terminaste hace poco La Desobediencia de Marte, también digo, trabajo continuo, que eso para los actores y las actrices es, bueno. Mira, lo más hermoso que hablamos ayer con Sofi es que Seré es autogestión, ¿sí? Así como ella da sus clases de teatro, yo también, mis clases, la autogestión, o sea, crear nuestras propias herramientas de subsistencia, ¿no? De supervivencia. Bueno, y vos, Sofi, dando clases. Dando clases y ahí armando algunos proyectos. ¿Dónde te ubica la gente? ¿En Instagram? En Sofía Brito Maur. Y sí, y con algunos proyectos más audiovisuales, de documental. Me gusta mucho el documental. Bueno, y vamos a decirlo, y una maternidad que los tiene babosos como corresponde, cosa que, celebramos y nos alegra mucho de verlos, como decimos, este matrimonio que junta talento, amor, política, ideología. Es un gusto cuando se da esa posibilidad, así que nada, nos seguiremos viendo seguramente, y a nuestra audiencia Seré los domingos a las 20 en el Teatro del Pueblo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias. En Avellaneda lo que pagás vuelve. Tener tu tasa por servicios generales al